con talento humano, es también el bloqueo en cuanto a la prestación de servicios, además porque por temas de distanciamiento social, de medidas de protección, muchos de estos servicios tienden a obstaculizarse, perdón, a presentar una barrera porque en servicios como odontología, que son uno de los servicios más importantes en las instituciones, estos servicios empiezan a tener protocolos y a hacerse en unas clasificaciones de tal manera que nosotros solamente el año pasado se atendieron urgencias. Y pues evidentemente en temas de promoción y prevención, que es básicamente lo que a nosotros nos sostiene financieramente, porque pues estamos las mayorías de las EPS por cápita, entonces empieza a disminuir el recurso porque los servicios van a ser muchísimo más cerrados y más específicos, de tal manera que los servicios que más prestamos o tenemos habilitados en esos tiempos es urgencias y hospitalización. Igual el hospital nos fuimos pues acomodando de cierta manera, tratamos de que estos servicios pudiéramos prestar el servicio de manera organizada, pues además porque financieramente para el hospital nos afectaba muchísimo. Entonces, los servicios que presta el Hospital Centro son atención de urgencias 24 horas en los 2 centros de salud y en el Hospital Centro. Atención ambulatoria, traslado asistencial de paciente que corresponde al traslado de las ambulancias. Cabe resaltar que nosotros prestamos también un servicio social muy importante, pese a todas las condiciones y dificultades que a veces tenemos en el municipio, y es trasladar los pacientes de las veredas a los centros asistenciales. Servicio de apoyo terapéutico, servicios complementarios, servicio de apoyo diagnóstico que corresponde al laboratorio clínico, a rayos X y servicio de hospitalización. Para el Hospital Centro el año pasado también fue un reto tener que acondicionar esa parte de hospitalización y urgencias y un área COVID, lo cual nos hizo que se abriera un espacio diferente en otro lugar, como fue el CEATI, para prestar todos los otros servicios de promoción y prevención. En cuanto a la producción de los servicios, en el año 2020 se aplicaron 18.199 vacunas, 10.073 controles por enfermería y 1.495 citologías. Consultas por medicina general, 24.925. Consultas por medicina general en el servicio de urgencias, 11.460. Consultas por odontología, 4.053. Este fue quizás el servicio que más inconvenientes se presentaron, además porque por reglamentación desde el departamento y a nivel nacional, pues fueron muy cerrados en temas de las atenciones. El número de sesiones que corresponde también a odontología, 12.886, sellantes se aplicaron 5.197 y tratamientos terminados 3.506. Partos vaginales intrahospitalarios, cabe resaltar que estas cifras son a nivel de los 2 centros de salud y el Hospital Centro. Un total de 393. Pacientes en observación 1.427, traslados, remisiones corresponden 1.172 y pacientes hospitalizados 1.622. Laboratorios que se realizaron en el hospital, 36.957, imágenes diagnósticas 4.229,
Y en cuanto a intervenciones del Plan de Intervenciones Colectivas, que es el PIC, se hicieron 172. Bueno, acá quiero contarles algo que estamos apostándole, es precisamente tratar de llegar a los usuarios. Entonces, el año pasado, en conjunto con el Ministerio de Salud, esto hace parte de un contrato que se hace con ellos, y este contrato se hace en los lugares donde hay sitios como el ETCR. Nosotros, Planadas tiene uno en la vereda del Oso. Entonces, básicamente, este contrato corresponde a un monto de dinero, lo cual nosotros debemos organizar unas brigadas que deben ser mes a mes con médico general y unas brigadas de acuerdo al presupuesto con especialistas. Entonces, el año pasado se hicieron cada mes las brigadas con médico general y también traslados de ambulancias. Se hizo brigadas de salud por ginecología, pediatría, optometría y odontología. Allí en el año se realizaron más de 800 atenciones. Cabe resaltar que estas brigadas, las personas se publican, no tienen ningún costo. Una de las que tuvo más audiencia y pues se vieron muy beneficiados fue la de optometría, que se hace la consulta y también se entregan las gafas posteriormente sin ningún costo. Hospital en tu región. Hospital en tu región es un programa que nace precisamente el año pasado en el gobierno actual del doctor Ricardo Orozco, nuestro gobernador, reconociendo su interés por la salud pública. La idea es que los hospitales de segundo nivel presten brigadas de salud o atenciones a los hospitales de primer nivel. En el sur le corresponde a Chaparral. Entonces, el año pasado se hicieron 2 jornadas. Cada jornada viene con especialidades como ginecología, pediatría, medicina interna y optometría. En estas 2, la última fue en noviembre del año 2020 y se realizaron más de 300 atenciones. Y contarles que cada especialidad atiende alrededor de 50 personas. El Hospital Centro, junto con OIM, que hizo bastante presencia el año pasado, nosotros hicimos como un estudio de acuerdo a las necesidades que más habían en la población. Se hacía un proyecto y ese proyecto fue aceptado. Nosotros colocábamos, por decirlo así, o nos uníamos a ellos con médico general, odontología, vacunación, crecimiento y desarrollo, citologías, planificación, y ellos asistían con un ginecólogo, el cual también tomaba ecografías. En esas jornadas se hicieron 3 en la vereda Altozano, Altamira de la Palmera y se realizaron más de 300 atenciones. OIM, con ayuda, hay un convenio con una fundación que se llama Oriéntame. Esta fundación específicamente trata temas como fortalecimiento en derechos sexuales y reproductivos, planificación familiar, teleconsulta. Tuvimos un profesional hasta este año, hasta el mes de marzo. Ese profesional en enfermería se vinculaba con nosotros en las brigadas de salud que hacíamos en las veredas y también en las que se hacían en el ETCR. Es decir, que básicamente era como un funcionario del hospital porque hacía también todo el ejercicio de subir las historias clínicas y se encargó de todo el tema de planificación familiar. Allí también se colocó un dispensador de condones que está en el CEATI. También nos apoyaron en elementos de protección personal, donaron más de 200 implantes subdérmicos.
pruebas de embarazo rápidas, dispositivo intrauterino, también se capacitó en interrupción voluntaria del embarazo y tuvimos la fortuna de realizar algunas teleconsultas por especialistas como ginecología. Una noticia buena que al final de marzo, cuando terminó el proyecto, Planadas fue el municipio que ocupó el primer lugar en atenciones. Tuvimos más de 5.000 atenciones. El segundo tuvo alrededor de 3.000. Pese a todas las condiciones que se tuvo el año pasado, se fortaleció muchísimo y todas estas atenciones tuvieron un gran alcance. Es más, que quedó como precedente. Nosotros tenemos una enfermera de promoción y prevención y aún se le continúa dando como seguimiento a estas actividades. Y el Hospital Centro, pues esas fueron las jornadas que nosotros hicimos el año pasado. Estuvimos en Bilbao, Vereda La Bella, Caicedonia y La Estrella. Acá no contamos con las otras que hicimos con OIM. Y esas jornadas de médico general, odontología, higiene oral, vacunación, crecimiento y desarrollo, citologías, básicamente se evidenció un mejoramiento de indicadores, cumplimiento de metas y lo más importante para el Hospital Centro es precisamente la satisfacción de todos los usuarios y todas las personas que asisten a las brigadas y que hacen presencia de una u otra manera en estos lugares donde asistimos. Estas jornadas generalmente hacemos invitación también a la Fundación Yapaguaira, también nos ha acompañado la Caja Viajera. En estos momentos ya para este año, Dios mediante el próximo año, en este mismo evento estaremos dando muy buenas noticias. También adicionamos este año peluquería porque pues en temas de higiene oral, higiene personal, es también muy importante incluirlo. El programa La Cito en tu casa nace el año pasado, en el año 2020, y logramos hacer una jornada en las veredas como Los Guayabos, Villanueva, Palma Brava y El Progreso. A este programa le sumamos vacunación e higiene oral y consiste en hacer citologías en las casas. Entonces visitamos la señora, la educamos acerca de derechos sexuales y reproductivos, acerca de la importancia de la toma de citologías y este año lo hemos venido desarrollando en los centros poblados como Bilbao, Planadas y Gaitán. Además, es importante que en su mayoría va un profesional capacitado en el tema. En cuanto al plan de intervenciones colectivas, entonces, importante estos murales que se hicieron, que los ven en el casco urbano de Planadas. Tenemos uno de la seguridad alimentaria y nutricional, que también exalta la importancia de la lactancia materna, que es el mejor alimento que podemos recibir. De salud sexual y reproductiva, prevención del embarazo en el adolescente. Este mural está en uno de los colegios del casco urbano de Planadas. Y como para entender un poco más del plan de intervenciones colectivas, está compuesto por unas dimensiones. La primera dimensión es salud ambiental, se realizaron 22 videos, 40 cuñas radiales y 5 programas radiales. Salud mental es uno de los que más se han fortalecido en esta administración. Para nosotros es muy importante la salud mental. 50 videos, 480 cuñas radiales y 25 programas radiales. Seguridad alimentaria y nutricional, 5 videos, 50 cuñas radiales, programas radiales 15. En salud sexual y reproductiva, 30 videos, 130 cuñas radiales y 18 programas. También salud sexual y reproductiva, acá manejamos y tocamos un tema
bastante interesante e importante para nosotros y para la administración municipal, y es precisamente las acciones, las actividades que hacemos con las gestantes. Entonces, el año pasado nace un programa donde se hace un convenio con la empresa pública de transporte con Transplanadas, y es entregarle tiquetes a las gestantes, es decir, que no es excusa para una gestante no asistir a un control porque no tiene para el pasaje. Nosotros, yo creo que solucionamos este problema y se entregaron más de 1.660 tiquetes. Esto evidentemente nos reflejó una alza en los indicadores de la atención a gestantes, y pues también nos permite que ellas tengan en su mayoría los controles prenatales, disminuimos la morbimortalidad materno-infantil a nivel municipal. La otra dimensión, vida saludable y enfermedades transmisibles, 20 videos, 230 cuñas radiales, 16 programas radiales, allí se entregan toldillos para control de leishmaniasis. Tenemos que en Bilbao hay unas veredas donde son foco y donde pues prevalece esta enfermedad. Se entregaron 315 toldillos para control social del dengue en Planadas y Gaitania, donde pues aún tenemos algunos casos que se han presentado. El año pasado se presentaron algunos casos. La dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles, 12 videos, cuñas radiales, programas radiales. En la dimensión transversal, gestión diferencial de poblaciones vulnerables, también se hicieron 11 videos, cuñas radiales, programas. Y en seguridad y salud en el trabajo, pues también se abordó y se hicieron actividades de esta dimensión. Cabe resaltar que precisamente por ser un año de pandemia, estas actividades lamentablemente tuvimos que realizarlas de manera virtual por cuñas radiales, y pues lo ideal es que muchas de estas actividades puedan hacerse de manera directa con la población y pues que muchas personas se vean beneficiadas en temas de pedagogía, de acciones, de actividades. Acá para enseñarles otros dos murales, uno de vida saludable y condiciones no transmisibles, que está al frente del hospital, y uno de salud ambiental para incentivar la conservación del ambiente y de la naturaleza. En cuanto a calidad, bueno, voy a contarles en calidad. Bueno, en calidad, estas son unas acciones que nosotros debemos cumplir, porque pues debemos seguimiento, y estas, las más importantes son el Sistema Único de Habilitación, Auditoría para el Mejoramiento de Calidad, Sistema de Información para la Calidad y el Sistema Único de Acreditación. Allí se fortalecieron procesos y procedimientos, teníamos vigentes 75, obsoleto 0 y el total de los documentos 75. En cuanto a las auditorías de las EPS, quiero contarles que las principales EPS del municipio son UAEPS, ECOPSOS, Comparta y Pijaos. Se hizo la autoevaluación según la resolución 3100 del 2019. También acá en temas, en procesos de calidad, estamos habilitados para radiología convencional, radiología periapical en Gaitania y en Planadas. Y a continuación, entonces, el doctor Lizardo Meneses nos va a dar la información del presupuesto y la parte financiera del hospital. Gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Lizardo Meneses, soy el asesor financiero del Hospital Centro de Planadas. A continuación, información presupuestal y financiera de la entidad.
Entonces, como primero, tenemos la ejecución presupuestal de ingresos. Para el año 2020 tuvimos un total de presupuesto de 7.710.081.529 pesos. Tenemos una columna donde dice el reconocido facturado, que es lo que realmente la entidad facturó en el año 2020. El presupuesto de ingresos está seccionado por la venta de servicios de salud, que fueron 8.178.752.398 pesos en la venta de servicios de salud. En esa encontramos el régimen subsidiado, que es el mayor porcentaje de captación que tiene el Hospital Centro de Planadas, ya que a través de esta, con las entidades que nosotros le prestamos, las EPS, la tenemos todos los usuarios, es por cápita, ¿sí? Entonces, de ahí que el mayor flujo de recursos lo encontramos en esta sección. Régimen subsidiado, el reconocimiento, fueron 6.733.300.964 pesos. Lo recaudado en efectivo, lo que nos ingresó, 5.440.921.384 pesos. En esta parte del régimen subsidiado, pues logramos en porcentaje de ejecución un 125.24% con lo facturado, y frente a lo recaudado un 101.21%. O sea, la nivel de efectividad en el régimen subsidiado fue muy favorable para la entidad. En el régimen contributivo, 150 millones de presupuesto, lo reconocido y lo facturado fueron 487.154.365 pesos. ¿Sí? Lo recaudado fueron 109.201.632 pesos. En ese recibo un poco por el tema de la pandemia, el año pasado para la erradicación de facturas, nos vimos bastante afectados los primeros meses, porque fue marzo, abril, mayo, junio, julio, que estuvieron cerradas muchas entidades, y pues algunas se hicieron pues ya erradicación después de esa etapa. SOAT, 72.716.119 pesos. Facturamos 259.514.610, el recaudo en efectivo 68.036.339. También frente a pues, el tema de SOAT, lo mismo pasó con el tema de la pandemia, muchas aseguradoras estuvieron cerradas. Ya a final del ejercicio del año 2020, muchas entidades comenzaron a hacer la erradicación de manera virtual, ¿sí? Entonces, en cuanto al SOAT, pues tuvimos un poquito de inconvenientes para el tema del recaudo. Plan de intervenciones colectivas, como lo comentaba la gerente, ese es el contrato que se celebra con la Dirección Local de Salud. En ese fueron 220 millones de pesos, 220 millones lo facturado, lo reconocido, y 220 millones lo recaudado, eso es 100%. Otras ventas de servicios de salud, 287.824.178 pesos, lo reconocido o facturado 478.782.459 pesos, lo recaudado 357.438.439 pesos. Aquí tiene que ver ya lo que finaliza la venta de servicios de salud. Tenemos otros aportes no ligados a la venta. En ese presupuesto fueron 356.462.919 pesos, lo reconocido y facturado 312.843.239 pesos, el recaudo del efectivo en ese fue el 100%. De eso encontramos pues otras entidades como el ETCR, que es un convenio que se hace con el Ministerio de Salud, donde se atiende a la población del ETCR. Otros ingresos corrientes, dentro de los ingresos, otros ingresos corrientes, 69.743.547 pesos. En ese mismo ítem tenemos el mismo reconocimiento, el mismo recaudo, para un total de ejecución del 100%. De esos otros ingresos corrientes, pues encontramos las subvenciones, donaciones,
El año pasado recibimos donaciones de la gobernación y de administradoras como ARL Positiva y Codestol también nos apoyó. Esas donaciones fueron las mayorías en especie, que fueron entregadas en elementos de protección y materiales médico-quirúrgicos. Ingresos de capital, 6.243.576 pesos. Esos son los ingresos o los rendimientos financieros. Pues lo reconocido facturado, 884.435 pesos. Lo mismo en el recaudo en efectivo. En ejecución, un 14.17%. Hoy tener la plática en bancos pues no genera mucha rentabilidad. Cuentas por cobrar de otras vigencias, nos presupuestamos 1.014.476.540 pesos. Se facturó y se recaudó en efectivo 576.392.091 pesos. El porcentaje de ejecución en este sí fue el 56.82%. Lo mismo, el tema de la pandemia del año pasado, pues muchas instituciones hizo que la cuenta por cobrar de otras vigencias en la cartera, pues fuese mucho más difícil el recaudo de esta. Entonces, presupuesto del definitivo, 10.082.529, lo reconocido y facturado, 9.295.096.197, el recaudo en efectivo, 7.312.001.593 pesos. Siguiente. Esa era la ejecución de ingresos. A continuación tenemos la ejecución presupuestal de gastos. La ejecución presupuestal de gastos, pues la tenemos dividida en tres secciones o en tres componentes. Primer componente, gastos de funcionamiento. Dentro de los gastos de funcionamiento encontramos el gasto de personal. Y dentro del gasto de personal tenemos los de planta y también tenemos los servicios personales indirectos, que es la contratación por orden de prestación de servicio. Entonces, el presupuesto definitivo fueron 6.513.406.817 pesos. Los compromisos, 6.429.940.226 pesos. Y los pagos, 6.197.707.686 pesos. En ese orden de ideas, el gasto de personales de planta, que hace la parte ahí, que es uno de los mayores flujos, como lo comentaban en las diapositivas anteriores, son 44 funcionarios. Ese gasto para el año 2020 fueron de 2.070.430.186, que está integrado por los sueldos de nómina, las horas extras, otros conceptos, contribuciones y aportes de nómina. ¿Sí? Entre contribuciones y aportes de nómina, pues encontramos todo lo aporte para fiscalidad de SENA, ICDF, Caja de Compensación, Salud y Pensión. El otro ítem, servicios personales indirectos, fueron 2.501.732.798. Los compromisos, 2.482.222.539 pesos. Los pagos, 2.424.101.721. El nivel de ejecución de esta, 99.22%, frente a los compromisos y frente a las obligaciones, un 96.90%. Gastos generales. Dentro de los gastos generales, 1.914.049.667 pesos. Lo comprometido, 1.856.589.300 pesos. Los pagos, 1.704.435.181 pesos. La ejecución de este fue un 97%. Dentro de estos tenemos transferencias corrientes. Esas transferencias corrientes fue a pago de impuestos por el tema de la tasa de fiscalización. Se han presupuestado 21.638.171 pesos
y se comprometieron, se pagaron 20.698.171 pesos. Siguiente. Continuamos con gastos generales. Dentro de los gastos generales tenemos la adquisición de bienes, adquisición de servicios, tenemos mantenimiento, servicios públicos, impuestos y multas y otros. ¿Sí? Dentro de la adquisición de bienes, el presupuesto definitivo, 587.432.832 pesos. Los compromisos de ese periodo, 584.720.132 pesos. Y los pagos, 564.725.170. Dentro de la adquisición de bienes encontramos todo el tema de gastos para el funcionamiento del hospital, como elementos de aseo, cafetería, suministro de combustible, etc. Adquisición de servicios, encontramos servicios que ya nos brindan, por ejemplo, en el suministro de alimentación, ¿sí? Para la atención a los enfermos y otros servicios en general. Mantenimiento, ese rubro, 515.166.771. Compromisos, 512.981.119. Pagos, 474.919.542 pesos. Una ejecución del 99.58%. En este mantenimiento incluye todo también el tema de mantenimiento hospitalario, mantenimiento de la infraestructura física del hospital, centro y de todas sus sedes. También incluye el mantenimiento de todo lo que tiene que ver concerniente con la reparación de las ambulancias. Quizás en este rubro pues encontramos un tema de las ambulancias por el tema de su operacionalidad, de funcionamiento de este vehículo, pues muchas veces se desajustan y se tienen que hacer muchas reparaciones y que igual deben estar en óptimas condiciones. Servicios públicos, encontramos todos los gastos de servicios públicos, energía, internet, acueducto y alcantarillado, 91.087.695 pesos, pagos 84.924.195. De impuestos y multas, pues en impuestos, como el nombre lo dice, 2.889.697 impuestos. Ahí tuvo que ver con el tema de pago de los pagos de predial. En otros, el otro componente que encontramos, siguiente, ingeniero. En otros tenemos los gastos de operación comercial. Este es el tercer componente que se encuentra debido a la cesión del presupuesto y pues es uno de los más importantes que tiene que ver para la operacionalidad y funcionamiento, que aquí pues encontramos todo el tema del suministro, que son medicamentos. Entonces en ese fueron 880.530.055 pesos. Medicamentos fueron 453.690.361, de comercialización, que son material médico quirúrgico y otros elementos de laboratorio, 424.661.923 pesos. Pagos, 355.133.769. En inversiones, se hizo un convenio con la gobernación para la planta eléctrica que tenemos ahí en el hospital. Se le hizo una adición a ese presupuesto de 42.266.000, comprometido por los 42.266.000, y pues hasta el momento no se ha liquidado el contrato. Cuentas por pagar, 273.824.657. Los compromisos, el mismo valor, los 273.824.657, el 100% de esto. En ese orden de ideas, el total de gastos del presupuesto, 7.710.081.529,
Los gastos comprometidos, 7.624.392.161. Los pagos, 7.201.696.072 pesos, con una efectividad del 98.89% frente al comprometido y frente a las obligaciones, el 93.41%. Hasta aquí pues fue lo que la ejecución presupuestal de ingresos y gastos. Muchas gracias. Mi compañero Pablo. Bueno, buenas tardes. Continuamos con el proceso de gestión y cobro de cartera. Dentro de esto, pues el hospital ha venido haciendo un ejercicio en adecuar las herramientas para una adecuada pues, administración en el tema de cartera. Para ello, pues creó el plan de gestión de cobro para la cartera de vigencia 2021, creó el manual de cartera, creó el manual de cobro coactivo y pues en ello que nos permite establecer unos procesos para el cobro persuasivo, para el cobro prejurídico, el cobro jurídico y el cobro coactivo. Con estas herramientas pues realmente lo que buscamos es hacer óptimo el proceso y buscar una recuperación en el cobro de la cartera a aquellas entidades a las cuales les prestamos servicio y que pues no se tenía establecido en un momento determinado pues para hacer este recaudo. Con de estos documentos, pues realmente se ha venido incursionando en el tema de cobros persuasivos a estas entidades a las cuales referenciamos acá, las entidades con las cuales tenemos mayor deuda, que tienen mayor deuda para con nosotros, pues son las EPS a las cuales le prestamos el servicio por cápita. Entonces encontramos la nueva EPS, encontramos a Comparta, Ecopsos, Pijaos, entre otras. Las otras pues lo hacen en menor proporción, pero pues al igual son ventas de servicios y que al igual nos están adeudando. El hospital pues desde luego ha venido pues incursionando en las entidades que mayor deuda presentan para con nosotros y pues desde luego haciendo la depuración para lograr el logro efectivo. Ya se han pasado a procesos prejurídicos a 6 entidades, como es el caso de la nueva EPS y Comparta, seguido de Pijao Salud, la Unión Tolihuila, Unión Temporal Tolihuila y 2 aseguradoras. Entonces con ellos pues hemos venido avanzando en los procesos de recaudo de cartera. Frente al cobro coactivo pues no hemos llegado allá porque pues lo que estamos buscando realmente es poder llegar a esos acuerdos en la recuperación y pues no establecer procesos más adelante. Bueno, ¿cómo encontramos nosotros la cartera del Hospital Centro? La cartera del Hospital Centro, pues tenemos una cartera menor de 90 días, tenemos una cartera menor de 90 días equivalente a 1.037.259.826 pesos. Tenemos una cartera entre 91 y 360 días de 1.196.791.122 pesos. Y tenemos una cartera mayor de 360 días de 1.544.687.366 pesos, para un total de cartera de 3.778.738.314 pesos. Aquí, pues, en la medida que nosotros hacemos la venta de servicios por los regímenes respectivos, pues en esa medida, pues, nosotros vamos consolidando la información. Aquí el régimen subsidiado, pues, es el rubro más representativo, con un total de 2.238.201.706 pesos, pues seguido desde luego del régimen contributivo con 750.120.888 pesos. Aquí pues tenemos las secretarías municipales y departamentales y pues desde luego otros deudores que consolidan un total de cartera. El año pasado, pues ya mis antecesores pues manifestaban el tema de la pandemia, tuvimos muchas dificultades para la radicación de las facturas. Nosotros la venta de servicio la hacemos en condiciones de crédito, al fiado, y pues eso que implica, de que la radicación de las facturas pues no estaban establecidos esos procesos y eso pues realmente permitió de que la cartera a nosotros se nos creciera, porque pues las entidades que hacen hasta que no les llega la factura, surten un proceso de auditoría médica para el reconocimiento de estas deudas, realmente no proceden a cancelarnos las obligaciones. Entonces, total de cartera, 3.778.738.314 pesos. Al 31 de diciembre nos había quedado un pago por aplicar por parte de la nueva EPS,
pues a la espera de que nos enviaran los documentos, la relación de facturas que nos habían cancelado por valor de 162.453.267 pesos, pues los cuales fueron cancelados posteriormente a esta fecha de vencimiento, y contamos con unas provisiones de cartera de 626.513.576 pesos. Estas provisiones de cartera, pues son recursos que hemos venido, pues desde luego, provisionando en el balance, pues con miras a que al momento de la liquidación de los contratos con estas EPS y en el momento de la liquidación del tema de las glosas, pues no termine afectando nuestros estados financieros, nuestro estado de resultados, sino que lo llevemos desde luego contra la provisión. Entonces, en la cuenta del balance, pues nos figuran a nosotros 2.989.771.474 pesos, que es el valor de la cuenta por cobrar consolidada. Bueno, durante el año inmediatamente anterior, pues mi compañero Lizardo nos mostraba el tema del recaudo en el presupuesto. Él lo hacía el recaudo a nivel general del presupuesto, yo lo hago a nivel general de la venta de servicios de salud. Entonces, durante el año anterior nosotros recaudamos 6.772.049.885 pesos por ventas de servicios de salud, ¿sí? De los cuales 6.195.657.794 pesos pues correspondían a la facturación que se generó durante el año 2020, la atención de servicios que se prestó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de la vigencia. De vigencias anteriores, que era la facturación que a nosotros nos había quedado pendiente de cobro al 31 de diciembre del 2019, pues se lograron recuperar 576.392.091 pesos. Digamos, el recaudo lo hacemos pues desde luego en la medida de que nos van haciendo los pagos, y pues aquí el rubro más representativo sigue siendo el régimen subsidiado, porque es al régimen al cual pues le vendemos mayor cantidad de servicios frente a los otros que en su mayoría los hacemos por evento, o la contratación es muy baja, pues debido a la población pues que se encuentra en nuestro municipio por cada uno de los regímenes. Aquí vamos a ver los estados financieros. Dentro de los estados financieros encontramos el estado de resultados. En el estado de resultados, el hospital durante la vigencia 2020 facturó la suma de 8.190.558.468 pesos, que comparado con el año inmediatamente anterior, pues tuvo un crecimiento del 2%, equivalente a 132.250.736 pesos. De esto tuvo unas devoluciones en la facturación por valor de 11.663.670 pesos, y consolidamos unos ingresos totales de 8.178.894.798 pesos, que comparados con la vigencia 2019, pues crecimos en un 2%, equivalente a 131.515.183 pesos. En costos, los costos por la prestación del servicio, y que pues allí van asociados pues los servicios de la atención de la parte misional, consolidamos 4.804.750.158 pesos. Aquí, a diferencia de que los servicios, los ingresos crecieron, aquí los costos disminuyeron, ¿sí? Pero las variaciones realmente la vemos en los gastos. Entonces, estos costos disminuyeron en 146.357.034 pesos, equivalentes a un 3%. Si nosotros tomamos el valor de los ingresos, le restamos los costos, nos da una utilidad bruta en la prestación del servicio de 3.374.144.640 pesos, que si los comparamos con la vigencia del año 2019, nosotros crecimos en esta utilidad en 277.872.217 pesos. Esto representa un 9% en el crecimiento de la utilidad bruta. Acá tenemos los gastos. En cuanto a los gastos están distribuidos en los gastos de administración y están distribuidos en los gastos de la depreciación. Entonces, en cuanto al total de gastos, nosotros crecimos en un 9%, en 268.871.932 pesos, pues respecto al año 2019, y consolidamos unos gastos de 3.116.556.419 pesos. Estos gastos de administración, desde luego que comprenden
comprenden la parte salarial del área administrativa, porque en el caso del área misional, pues estos se asocian directamente a los servicios y los registramos en el tema de los gastos, de los costos. Pues desde luego la parte salarial va acompañada de las contribuciones, que son los aportes al sistema parafiscal, y las prestaciones sociales con respecto al tema de las obligaciones laborales con el talento humano. Las contribuciones efectivas, que pues representan el tema de la planilla de seguridad social en el aporte a salud y en el aporte a pensión, seguido pues desde luego de los gastos de personal directo, ¿sí? Que corresponde pues el personal de apoyo a la gestión y pues los gastos generales. Dentro de los gastos generales pues ya Lizardo nos explicaba pues parte de ellos, donde nos decía que incurría pues realmente en el ejercicio y pues dentro de esto estaba todo lo que tenía que ver con el mantenimiento hospitalario de la institución. Nosotros pues esta variación en los gastos de administración pues tienen un crecimiento del 1%, que equivalen a 25.611.604 pesos. En cuanto al deterioro, pues el deterioro representa el desgaste de la propiedad, planta y equipo. Aquí hay que tener en cuenta de que la propiedad, en la medida que se le vea dando un uso, pues desde luego va sufriendo un desgaste y ese desgaste nosotros lo vamos calculando con el fin de hacer la recuperación de esos costos en la medida de que ya vayan cumpliendo la vida útil. Aquí pues el mayor costo en el deterioro lo representa el parque automotor, las ambulancias que nosotros tenemos para la prestación del servicio y pues desde luego el equipo médico científico con el cual pues hacemos la atención directa en la institución. Causamos un deterioro de cartera realmente pues mínimo frente a la cartera que se tenía, pues teniendo en cuenta de que contamos con unas provisiones representativas en el momento en que tengamos que asumir pues esos gastos por conciliaciones de glosas o cartera que ya sea incobrable, pues realmente que no nos afecte el estado de resultados. En cuanto a la utilidad operacional, pues nosotros cerramos el año con 257.588.221 pesos, crecimos en un 4% de esta utilidad operacional del año 2019 al 2020, equivalente a 9.285 pesos. En cuanto a ingresos y gastos no operacionales, tuvimos unas transferencias, unas subvenciones. Dentro de estas transferencias, el año pasado, pues, el ministerio cambió la modalidad de registro para algunas operaciones, como era el caso de los contratos que se hacían con la administración. Anteriormente, ellos llegaban para atención a la población pobre no asegurada, pues cuando se empiezan a hallar el tema de cobertura universal, donde cada ciudadano colombiano debe tener una EPS, pues realmente estos recursos nos los transfieren al hospital a través de otra modalidad, que es el tema de la eficiencia administrativa. Aquí sumamos también, dentro de las subvenciones, algunas donaciones que nos entregaron algunas entidades. Ya Lizardo las mencionaba, dentro de eso está la Gobernación del Tolima, están las ARLs en un comienzo con Colmena, donde nosotros estábamos afiliados y posteriormente con Positiva. También hay unas donaciones por parte de la OIM, la mayoría de estas donaciones pues en material médico-quirúrgico y de protección personal, y pues aquí sumamos también el aporte de una empresa planaduna, de una asociación que nos donó un equipo de protección, que fue la asociación de ASOPE. En cuanto a los ingresos y gastos no operacionales, pues estos también presentan una variación significativa, negativa, o sea, y esto fue dado pues por una modificación que hizo la Contaduría General de la Nación al plan de cuentas y en la unificación de procesos. Antes del 31 de diciembre del año 2019, teníamos que hacer unos registros en la operación que se denominaban margen en la contratación. Entonces, si yo facturaba un servicio y este servicio me generaba una utilidad en la prestación del servicio, pues generábamos un ingreso y lo registrábamos como margen en la contribución en el ingreso no operacional.
Y cuando este nos generaba pérdida, pues lo registrábamos al gasto y pues ahí lo podemos ver en esos ingresos diversos, que en el año 2019 se registraron 1.699.601.679 pesos y unos gastos de 1.201.218.291 pesos. A partir del 1 de enero del año 2020, pues esta modalidad de registro cambia y pues ya se consolida todo en el ingreso y pues ya empezamos a registrar los gastos de la operación, pues que es lo que nos representa. En cuanto a los ingresos financieros, pues se registraron en el estado de resultados 1.176.515 pesos. Pues este valor de pronto, si ustedes se devuelven a la ejecución presupuestal, difiere, porque pues allá no se hizo todo el reconocimiento. Este registro se hace es con el extracto bancario en el momento en que se concilian las cuentas. Frente a los gastos financieros, pues tenemos unos gastos de 26.799.870 pesos y pues estos representan pues lo que nos cuesta a nosotros hacer uso del sistema financiero. ¿En cuanto a qué? En cuanto al cobro por comisiones y en cuanto a los cobros por el 4 por mil. Tenemos unas devoluciones, rebajas y descuentos y estos representan las glosas que el hospital en un momento dado pues aceptó en el tema de la liquidación de los contratos y en el tema de esas partidas que en un momento dado las EPS nos habían objetado. Entonces, desde luego, nos habían objetado por la pertinencia médica. Desde luego, pues registramos el valor en el gasto. Entonces, al final del ejercicio, pues nosotros consolidamos una utilidad del resultado de 483.792.099 pesos, frente al año 2019 que habíamos consolidado 371.007.786 pesos. Aquí crecemos en un 30% el valor de la utilidad de un año a otro. Aquí vamos a ver el estado de situación financiera. El estado de situación financiera es el mismo balance. Dentro de él, pues el hospital cuenta con unos activos corrientes de 3.350.806.469 pesos. Nosotros, si comparamos con el año inmediatamente anterior, nuestros activos crecen y pues ya vamos a ver las variaciones donde se presentan estos crecimientos. Al 31 de diciembre del 2020 nosotros cerramos con un disponible en bancos y en caja por valor de 123.301.833 pesos, distribuidos en 225.900 pesos en caja, 77.129.740 pesos en recursos de libre destinación y desde luego unos depósitos de uso restringido por valor de 45.946.193 pesos. Estos recursos restringidos son aquellos recursos que tienen una destinación específica para su ejecución y dentro de ello, pues a esa fecha teníamos el saldo en las obligaciones con las actividades del plan de intervenciones colectivas que se han contratado con la alcaldía y que fueron canceladas después de la fecha. El hospital cuenta con unas inversiones que representan el 5% de participación en empresas de servicios públicos y estas están tasadas en 13.331.563 pesos. Cuenta con unas cuentas por cobrar que ya las vimos anteriormente cómo estaba distribuida las edades de cartera por valor de 2.989.771.471 pesos. Tenemos desde luego la cartera por prestación de servicios y tenemos otras cuentas por cobrar. En el caso de las otras cuentas por cobrar, representan un convenio interadministrativo que se firmó con la Gobernación del Tolima para la adquisición de una planta eléctrica. A este rubro, pues desde luego en el presupuesto veíamos una adición de 42 millones de pesos, pues los cuales hacen parte, pero que no se habían facturado a la fecha, que representan pues la adición que se hizo para el ejercicio. Contamos con unos inventarios de 224.401.602 pesos. Estos inventarios pues crecieron de un año a otro y pues están dados por el acopio de medicamentos que el hospital en su momento tuvo que hacer, pues desde luego para atender la pandemia. Muchos de ellos pues corresponden a medicamentos y material de protección, pues teniendo en cuenta de que en el país empezaban a escasear muchos de los productos y pues nosotros lo que buscábamos era garantizar pues desde luego la atención del servicio y no a falta de un medicamento pues algo
pues pudiera suceder al respecto. Tenemos unos activos no corrientes. Dentro de esos activos no corrientes, pues representan la propiedad, planta y equipo. El hospital cuenta con unos activos no corrientes de 9.003.761.834 pesos y están distribuidos en los terrenos donde hoy funciona el hospital, están registrados por 2.430 millones de pesos, las construcciones y edificaciones, 2.500 millones de pesos, tenemos maquinaria de equipo, 104.494.401 pesos, tenemos equipo médico científico, 2.443.878.227 pesos. Tenemos muebles y enseres, 296.292.467 pesos. Equipo de comunicación, de transporte. Dentro del equipo de transporte, pues, desde luego tenemos el tema de las ambulancias y el deterioro acumulado, pues, con el cual pues, vamos registrando el desgaste de los equipos y de la propiedad. Pues eso lo veíamos desde luego en el gasto, en el estado de resultados. Que comparados que con el año inmediatamente anterior, pues estos decrecen, pero pues el decrecimiento básicamente se da es por la depreciación que se causa en el desgaste de un año a otro. Otros activos, pues aquí al 31 de diciembre ya se habían amortizado al 100% y para el año 2019 representaban pues el saldo que nos quedaba del software contable en el cual administramos la información financiera administrativa de la institución. Entonces, total activos, 12.354.568.003 pesos. Estos crecieron en un 1%, que representan 78.636.391 pesos con respecto a la vigencia del año inmediatamente anterior. Acá tenemos acá tenemos los pasivos. El hospital pues, clasifica desde luego sus pasivos en corto y en pasivo corriente y no corriente. Dentro del pasivo corriente, la deuda que tenía el hospital era de 946.672.289 pesos. Aquí crecimos en un 45% y pues desde luego se encuentran representados en un sobregiro bancario, 15.942.088 pesos. Se encuentra las cuentas por cobrar a proveedores, 492.944.902 pesos. Dentro de esta cuenta por pagar a proveedores, pues aún tenemos todavía registrada la cuenta por pagar al proveedor de la planta eléctrica, que pues fue el convenio interadministrativo que se hizo con la Gobernación del Tolima. Como ese convenio no se ha podido liquidar, pues desde luego la Gobernación no nos ha transferido los recursos y nosotros pues aún adeudamos la obligación de la adquisición de la planta. Tenemos unos recursos a favor de terceros que son consignaciones por identificar en la fecha, descuentos de nómina, pues eso es una liquidación de un trabajador, 6.850.942 pesos, unos servicios y honorarios, cuentas por pagar a personal indirecto, 153.288.073 pesos, retención a título de impuesto. Entonces acá tenemos el tema de la retención en la fuente y la retención por industria y comercio, pues que se le cancela al municipio por valor de 28.681.981 pesos. Tenemos unos impuestos y contribuciones, pues estas son las estampillas. El hospital al 31 de diciembre debía 104.423.365 pesos y otras cuentas por pagar que corresponden a la obligación que tiene el hospital para con la empresa de servicios públicos por valor de 15 millones de pesos. También teníamos dentro de los beneficios a los empleados, pues la cuenta por pagar de cesantías, la cual fue cancelada el 14 de febrero del presente año por valor de 111.141.911 pesos. Aquí es pertinente mencionar de que el hospital al 31 de diciembre, pues la única obligación que tenía para con el talento humano, obligaciones laborales, pues eran solamente 6.850.942 pesos. De resto, pues, se encontraba al día a esa fecha, incluida el pago de las planillas de seguridad social, que al 31 de diciembre quedaron canceladas en su totalidad. Tenemos unos pasivos no corrientes. Dentro de los pasivos no corrientes, pues
corresponden las provisiones que causamos por las demandas que el hospital tiene en contra. ¿Sí? Entonces aquí cuando surten estos procesos jurídicos, pues ellos comienzan a avanzar y a tener un grado de avance de probabilidad o un grado de avance de pérdida. Registramos la probabilidad de pérdida que puede ocurrir, 139.171.033 pesos. Con respecto al año 2019, pues registrábamos 800 millones de pesos, pues toda vez de que la Contraloría Departamental del Tolima en su momento nos hizo crear estas provisiones, teniendo en cuenta de que en la revisión de la cuenta anual del año 2017, pues aparecían unas demandas y no teníamos este registro. Nosotros las constituimos, pero el ministerio nos las hizo ajustar, teniendo en cuenta de que pues eran unas provisiones muy altas y que realmente pues, diferían de la probabilidad que pudiera tener el hospital en el caso de pérdida. Entonces, pues aquí nos dimos a la tarea de hacer el ajuste, teniendo en cuenta de que el hospital pues cuenta con unas pólizas para el manejo de la pertinencia en la atención y pues en caso dado, pues en caso de que se llegue a dar una pérdida de una demanda, pues aquí son varios actores. Está la aseguradora, está la institución y está desde luego el médico tratante. Entonces, pues aquí registramos lo que corresponde a la institución, de acuerdo a esa probabilidad que puedan tener esas demandas que cursan en contra del hospital. ¿Cómo está constituido el patrimonio del hospital? El patrimonio del hospital, registramos 11.268.724.981 pesos. Nosotros crecimos patrimonialmente en un 4%, equivalente a 444.620.225 pesos. Aquí el hospital cuenta con un capital fiscal y desde luego este capital fiscal viene creciendo año a año en la medida que se van presentando las utilidades al cierre del ejercicio. Entonces crece con las utilidades del ejercicio y desde luego con las donaciones. No hemos tenido donaciones, entonces solamente representamos el valor de las utilidades del ejercicio y desde luego las utilidades de ejercicios anteriores. Entonces total activo, el total pasivo más el patrimonio, pues registramos 12.354.568.303 pesos. Y pues desde luego el mismo crecimiento que nosotros veíamos en el activo. Acá tenemos las cuentas de orden. Estas cuentas son informativas. Estas cuentas, pues desde luego, representan pues, las operaciones que en el caso de la cartera, pues nos genera la glosa. Nosotros al 31 de diciembre del 2020 contábamos con una glosa de 285.114.701 pesos. Pues estas glosas presentan crecimiento pues, en el tema de pandemia. Por la pandemia realmente fue muy difícil hacer el ejercicio en el año 2020, pues teniendo en cuenta de que muchas acciones tocaba hacerlas desde el tema de la virtualidad, porque pues no se podían realizar este tipo de reuniones para poder hacer las conciliaciones pertinentes. Y lo otro, pues también nos aumentaron por el tema del cumplimiento de metas, porque muchos de los servicios que nosotros prestamos, pues no estaban autorizados para la atención. Entonces, pues aquí se presentaron crecimiento. Y en cuanto a las cuentas de orden acreedoras, representamos el valor de las acreencias que están dadas por las demandas en la atención, la pertinencia. Entonces, alguien inconforme dice voy a establecer un proceso y él tasa ante el juez un valor de pretensiones y pues lo que hacemos nosotros es que con ese valor de las pretensiones consolidamos el valor de la contingencia. Al cierre del 2020 las demandas tasadas por este tema sumaban 4.800.457.215 pesos. Es un dato netamente informativo, no quiere decir de que el hospital vaya a tener que asumir esos valores, pero pues sí son las pretensiones que los usuarios en el momento de que establecen un proceso en contra del hospital, pues tasan ante el juez un valor y ese es el que se registra. Pues aquí hay una variación de crecimiento pues por una demanda que se radicó en el año 2020. A continuación, pues ya el doctor Oscar nos expondrá los procesos jurídicos y nos hará claridad frente a todo aquello que está en
curso en contra de la institución y que lo materializamos en cifras a través del balance. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Óscar Alberto Quintero Horta. Actualmente me desempeño como asesor jurídico del Hospital Centro S de Planadas, Tolima. En esta oportunidad me corresponde exponerles a todos ustedes el estado actual de los procesos judiciales y lo que tiene que ver con CIAO, que es atención al usuario, peticiones, quejas y reclamos. Entonces, actualmente, para la vigencia 2021, tenemos actualmente en contra de la institución 7 demandas en curso. Anterior, por favor. 7 demandas en curso. De esas 7 demandas, hay una la que está en azul, esa es una acción popular que ya tiene fallo de primera instancia. El hospital ya cumplió con el fallo, que era implementar el plan de manejo de residuos hospitalarios. Entonces esto ya se subsanó, pero el juzgado no ha pasado esta demanda a archivo, entonces por eso todavía nos figura como vigente. Las otras 6 demandas que están en curso en contra del hospital son por reparación directa, son demandas donde las personas han considerado que existió una falla en la prestación del servicio que les causó un perjuicio que ellos no debían asumir y por ello acuden ante la jurisdicción administrativa a reclamar un pago de unos perjuicios. Siguiente, por favor. El año anterior, nosotros para el año 2020 veníamos con 9 demandas en curso. El año anterior finalizaron 2 demandas. Una de ellas, la gobernación, era una demanda por liquidación contractual de un convenio que se tenía con la gobernación, el cual ya se liquidó por parte del juzgado, fijando unas obligaciones claras para el hospital y para la gobernación, la cual se encuentra ya finiquitada y ya pasó a archivo del juzgado. Ya simplemente son unos valores, un valor muy mínimo que quedó a favor del Hospital Centro S de Planadas, que ya se está haciendo el respectivo cobro ante la Gobernación del Tolima, ante la Secretaría de Salud. Y la otra demanda que finalizó tiene que ver con nulidad y restablecimiento del derecho de un proceso que se inició por parte de un auxiliar de enfermería que prestó su servicio en el hospital, la cual ya finalizó el año anterior y quedó totalmente ejecutoriada. Nosotros ya nos encontramos en cumplimiento de ese fallo en trámites netamente administrativos. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que en el mes de septiembre del año anterior, como les mencioné, quedó en firme un proceso que venía en contra del hospital, quedó en firme en segunda instancia por un auxiliar de enfermería que había demandado por nulidad y restablecimiento del derecho. El auxiliar de enfermería solicitaba que fuera reintegrado. Él desarrolló un contrato de prestación de servicios. El juzgado le reconoció unos valores a favor, pero no decretó el reintegro, toda vez de que él no fue nombrado de planta, sino que simplemente desarrolló unos contratos de prestación de servicios. En el mes de septiembre de ese mismo año, se decretó también, quedó en firme el fallo de la liquidación contractual que inició la gobernación en contra del hospital, donde finalmente el juez determinó que habían unos valores a favor del hospital y que debían ser reconocidos por la gobernación. Siguiente, por favor. Siguiente. La acción popular, como ya les exponía, entonces solicitaba que se implementara un plan de manejo de residuos sólidos. Ese plan ya se implementó, simplemente es un trámite que el juzgado pues no ha definido pasar a archivo, toda vez que pues no ha verificado, no ha realizado las verificaciones respectivas para poder determinar pasar ese proceso a archivo. De las 6 demandas que actualmente cursan en contra del hospital por reparación directa, como les explicaba, donde las personas consideran que se les causó un daño que debe ser resarcido por parte del hospital, de esas 6 demandas, ya 3 de ellas tienen fallo de primera instancia a favor del hospital, ¿sí? Una de esas 3 que fallaron a favor del hospital, una
pasó a ejecutoria, lo que pasa es que no se alcanza a reportar porque a 31 de diciembre no estaba en firme, pero una de las 3 demandas falladas a favor del hospital ya quedó en firme porque el demandante no acudió ante la segunda instancia y decidió dejar el proceso ahí en primera instancia a favor del hospital. Las otras 2 están en segunda instancia, pero la probabilidad de que sean revocados esos fallos de primera instancia a favor del hospital son muy mínimas. Y las otras 3 demandas que están en curso en primera instancia están en la primera etapa del proceso, es decir, en el traslado de la demanda o en la contestación de la demanda por parte de todos los que han sido vinculados al proceso. Porque en estos procesos no solo se vincula al hospital, sino a las aseguradoras y a otros prestadores de servicio en su caso. Siguiente, por favor. Esa en sí es la información judicial del hospital actualmente. Ya pasamos entonces a lo que es sistema de información y atención al usuario, que tiene que ver con las peticiones, quejas y reclamos que presentan los usuarios al hospital. A la fecha no tenemos ninguna queja, petición o reclamo de la cual no hayamos definido de fondo y se le haya dado respuesta, no siempre satisfactoria al usuario, pero sí se le ha dado su respuesta de fondo frente al caso sobre el cual manifiestan la inconformidad. Entonces tenemos que peticiones, quejas y reclamos, en un total tenemos 45, sino que pues para que quepa en la diapositiva, lo hemos clasificado en este cuadrito un total de 30. Como ustedes pueden observar, se clasifican los servicios por los cuales las personas se quejan. Entonces tenemos 8 por farmacia del Centro de Salud de Gaitania, 3 por PIP del Hospital Centro de Planadas, es decir, de acá del casco urbano, 6 por médicos, enfermeras de urgencias del Hospital Centro, médicos, farmacia Hospital Centro, 3 también, facturación por servicios de facturación en el Hospital, 3, y en el Centro de Salud de Gaitania, 7, para un total de 30. Siguiente, por favor. Seguimos entonces con urgencias del Hospital Centro, tenemos 2, consulta externa tenemos 1, facturación del Hospital Centro tenemos 1, PIP del Centro de Salud de Gaitania tenemos 11 para un total de 15. Siguiente, por favor. En satisfacción al usuario, todos los usuarios que asisten a los centros de salud y al centro y acá a la sede principal a recibir servicios del hospital, se les realiza una encuesta donde se les pregunta que cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que han recibido a través de su IPS. Y se les hace otra pregunta donde se les pregunta qué recomendarían a los familiares y amigos la IPS, y pues ustedes se pueden dar cuenta que quienes han asistido al centro tienen una satisfacción casi del 100%, tenemos solo un margen de un 0,18%. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos como mecanismos para recepcionar todo lo que son PQRs, que son peticiones, quejas y reclamos. Tenemos la página web del hospital, hay un link para que las personas puedan instaurar sus quejas. Tenemos el correo electrónico del hospital, que también está socializado en la página. Tenemos las líneas de atención al usuario, y el más importante, casi por el que la mayoría de los usuarios presentan sus quejas, es por el buzón de sugerencias. Y tenemos la encuesta de satisfacción al usuario. Siguiente, por favor. Esta es toda la información que me correspondía exponerles. Muchas gracias a todos los asistentes, tanto los presenciales como aquellos que participaron por Facebook Live. Bueno, pues ya tenemos la intervención de todos los funcionarios y dueños de los procesos que se manejan en la institución. Por último, tenemos preguntas y respuestas de la comunidad. Bueno, entonces la idea es que se les entregaron papeles, ¿cierto? Se les entregaron unos... Ahí pueden formular las preguntas. Pues como de todas formas empezamos tarde, yo creo que ya estamos sobre el tiempo.
Entonces, dependiendo de las preguntas que hagan, si hay varias preguntas, las respondemos acá directamente con el equipo que estamos todos. Y si no, también se pueden formular mediante la página o las que nosotros consideremos que se pueden formular y que no nos alcance el tiempo para responderlas acá, las respondemos y le damos información personal a quien no la haga. Entonces quedamos a la espera para que los que tengan respuestas o alguna consideración que nos la puedan decir. Muy buenos días para todos. La pregunta mía es, ¿qué hay de cierto que ayer en el hospital no habían médicos y por eso no estaban dando citas? Pues a mi modo de ver sí me parece grave el hospital sin médicos. Pues al menos uno, ¿cierto? Porque pues se presentan muchos casos de un momento a otro y pues según respuesta cuando pedíamos las citas nos decían que era que no había médico. Cuando usted, doctor, se refiere a servicios ambulatorios, ¿cuáles son los servicios ambulatorios? Bueno, buenos días. Bueno, yo soy el que manejo el tema de citas en la institución, ¿cierto? Soy el que le pongo la cara a la comunidad, a la gente. Y aprovechando un poquito, pues hay gente muy pulcra, ¿cierto? Pero hay gente también muy grosera. Y hay muchas formas de decir sí, hay muchas formas de decir no. Siempre en el CEATI vamos a manejar 3 médicos todos los días. Que tenemos las gestantes, tenemos primera infancia, y tenemos los crónicos que van los pacientes diabéticos y los hipertensos, ¿cierto? Ayer tuvimos 2 remisiones para el Líbano, ¿cierto? Entonces ya son 5 médicos ahí que se nos ocuparon. A las 2 de la tarde tuvimos otra remisión, entonces nos quedamos un poquito desarmados. Pero siempre vamos a manejar en el CEATI 3 médicos, todos los días. Hoy tuvimos 3, 4 médicos allá en el CEATI, ¿cierto? Y las 2 odontólogas. Fuera de las citas que damos para médico y odontología, tenemos lo de planificación, citologías, las citas de primera infancia y embarazadas que damos a un mes después. Una vez acuden, le damos la cita para el siguiente mes. Pero, de todas formas, una remisión es fuerza mayor y ahí sí nos puede pasar a cualquier familiar de nosotros y nos toca soltar el médico, tengamos la consulta que tengamos, porque la consulta externa da tiempo a una urgencia, ¿cierto? Entonces es necesario eso. Pero pues estamos trabajando, pues gracias a Dios bien, y vuelvo y le repito, no es que no tengamos médicos, siempre vamos a tener 3 médicos en la institución, sino que en el CEATI, sino que esos 3 médicos van a estar siempre ocupaditos. Nos colocan adicional, pero si hay revisión nos toca soltarlos porque prima la urgencia. ¿Listo? Bueno, gracias. Y ahí para complementarle a Román, era lo que comentábamos nosotros hace un rato. O sea, aplanadas, yo creo que todos sabemos que la población, que tenemos los 3 centros, que tenemos el centro de salud de Gaitania, que tenemos el puesto de salud de Bilbao y el centro, que los médicos que los tenemos que tener distribuidos en los 3 sitios. Pero de verdad que en cualquiera de los 3 sitios nos pueden resurgir urgencias, y no solamente una, nos pueden surgir hasta 2 o más urgencias al tiempo. Y por eso nosotros, inclusive cuando nos miran, dicen, ¿ustedes por qué tienen 7 ambulancias? No, al contrario, necesitamos 2 más medicalizadas, porque a veces 4 ambulancias, es que son 12 horas lo que gasta una ambulancia yendo y viniendo. Pueden haber 3 en revisión. Y lo que les comentaba de la dificultad que nosotros tenemos a veces con determinados pacientes, que siempre nos va a tocar remitir el paciente con médico. Y le tocó irse el médico por encima de lo que sea. Entonces, esa situación es compleja para nosotros, por eso, desde cuando le mostramos el direccionamiento estratégico y mostramos la parte financiera, ¿cierto? Mostramos la parte financiera, qué bueno sería que el hospital cada día mejorara mucho más dentro de la parte financiera para poder garantizar los recursos para tener más médicos, para tener más personal asistencial, para mejorar los servicios en cada una de las áreas. Y otra dificultad que nosotros tenemos es lo de la pandemia.
Lo decía la jefe, yo también lo comenté, la pandemia ha sido muy difícil. Y en estos momentos estamos nosotros expuestos a que nos renuncien los médicos. En cualquier momento nos pueden renunciar 2 médicos. Y cuando nos renuncian 2 médicos, ahí quedamos buscando. Y lo difícil que es en estos momentos y en esta situación conseguir médicos para acá. Porque el médico que se viene contratado para acá se tiene que ver sacrificado a quedarse y estarse aquí. O sea, no es como si usted está en Espinal o está en Melgar o en cualquiera de esos municipios o en Ibagué, que el médico llegue y contrata en tres instituciones y pues obviamente aquí no, aquí el médico que viene tiene que someterse a trabajar únicamente en el municipio de Planada, a no ser que sea rural. Entonces, esas son de las dificultades y créanme que nos pasa, pero pues la idea es eso, ¿no? Que el hospital tenga esa suficiencia y esa capacidad. Y el hospital, desde el punto de vista, yo creo que la jefe lo mostró ahí en la gráfica cuando hablaba de los servicios de internación, los servicios de urgencia y los servicios ambulatorios, ¿cierto? El servicio de internación es todo lo que está hospitalizado, el servicio de urgencias está ahí, el paciente llega a observación, lo dejan ahí, lo miran, pasa a sala de partos, hospitalización, en un momento determinado va para la casa, ¿cierto? Y los servicios ambulatorios son esos servicios donde el paciente va y sale inmediatamente, consulta externa, laboratorio, imagenología, ¿ves? Odontología, esos son servicios que el paciente fue a su consulta, fue a lo que y se fue. Todos esos son los servicios ambulatorios que presta el hospital. Buenas. ¿Por qué es la droguería? Siempre hay inquietudes con el señor que da los medicamentos. Seguimos en la misma. Y siempre es complicado ese señor. Entonces la gente, no, miren, ahí pusieron 8 quejas que hay de allá del señor de la droguería. ¿Qué solución se le puede dar? Gracias. Bueno, esta es una noticia que ha sido muy recurrente precisamente para los afiliados a Pijao Salud. Entonces, yo quiero también agradecer la presencia del representante de Pijao Salud. Pijao Salud es la EPS de los indígenas y, pues, a diferencia de las otras EPS, Pijao Salud no tiene contratados los medicamentos con el Hospital Centro Planadas. De tal manera que ellos tienen una empresa que se llama Solinsa y pues obviamente está en instalaciones diferentes a las del Hospital Centro. Entonces, por políticas ya propias de la EPS, digamos que como Hospital Centro no podríamos hacer tanto porque pues se pensaría el interés del hospital para que nos contraten a nosotros. Nos dejaron de contratar ese servicio. La recomendación que doy siempre es la misma. Deben colocar la queja ante la EPS y preferiblemente quejas escritas. En algún momento también lo manifesté, ustedes pueden colocar esa queja y si quieren colocan una copia también al Hospital Centro. Uno lo que hace es direccionarlas. También se pueden quejar con la Dirección Local de Salud, porque ellos de cierta manera también hacen una evaluación de las EPS que están en el territorio. Y sí, es una queja muy sentida y créame que para el Hospital Centro también lo es, porque el hecho de que las personas no puedan reclamar todos los medicamentos, que en algún momento no hay por X o Y motivo, a nosotros esos pacientes que se dejaron de tomar los medicamentos se nos van a descompensar y son los pacientes que nos van a llegar a urgencias en estado crítico que vamos a tener que remitirlos a unidades de cuidado intensivo o en el peor de los casos fallecimientos. Caso sentido también para nosotros es precisamente esos medicamentos de planificación familiar, porque pues se nos van a aumentar los casos, los embarazos en adolescentes, embarazos de alto riesgo. Entonces, pues esa es la recomendación. Yo creería que buscar la posibilidad con la Dirección Local de Salud que hace un poco más control sobre la EPS. Pero un momentico, yo aclaro algo también con respecto a eso.
O sea, es que el problema de las EPS es que la EPS es la EPS y nosotros somos IPS. La EPS contrata los servicios con las IPS o con los prestadores o con el que sea. Nosotros le prestamos los servicios de urgencias y lo que les hablaba ahorita, de urgencias, de hospitalización y servicios ambulatorios, pero no nos incluyeron el servicio farmacéutico. Entonces, como nos sacaron lo del servicio farmacéutico de la contratación de nosotros, ellos lo montaron y ellos son los de la obligación de entregarle los medicamentos a todos sus afiliados. Si la EPS lo tiene contratado con nosotros, nosotros somos los obligados. En este caso, como lo decía la jefe, ellos tienen la obligación. Y en este caso, la queja tiene que ser contra la Secretaría de Salud Municipal y contra la EPS. Y si no funciona así, entonces toca con la Secretaría de Salud Departamental. Porque ellos tienen que garantizarle los servicios. ¿Cómo así? Que entonces los pacientes van a consulta o están y no les garantizan los medicamentos, o todos esos medicamentos ambulatorios. ¿Ves? Yo no sé, en hospitalización y en urgencia ¿sí están los medicamentos incluidos? Sí, ¿cierto? Ahí sí están. Claro. Creo que yo van a hacer una preguntita. Buenas tardes para todos. Primeramente, de pronto con el tema de Pijao Salud, pues estoy hablando con el gobernador de Resguardo. Es un problema bien tremendo porque pues hay muchas inquietudes, aunque yo sé que o sea, mi comunidad, ellos no van a pasar nada por escrito porque yo sé que ellos no lo van a pasar. Hay algunos que se han quejado. Una situación de pronto de una niña que estaba necesitada nebulizaciones porque estaba y no se pudieron hacer porque la droguería no tenía ese aparato para poderle hacer esto a la niña. Entonces yo hablé con el gobernador y pues estamos esperando ahorita que tenemos una asamblea el 18, porque pues de todas maneras, como les digo, sea personal, ninguno va a poner la queja. Nos toca de reunirnos comunitariamente para poder sacar y llegar a la conclusión. Yo les dije a ellos, yo no estoy de acuerdo con eso porque pues nos hemos dado cuenta de que en la droguería le dicen, no hay esta droga, lleve esta, porque esa también es buena. O sea, nosotros los NASAs, pues cogemos el que nos dicen que está bien porque pues creemos, ¿cierto? Entonces, ahí en esa parte estamos muy mal, estamos esperando hasta el 18 que nos podamos reunir y llegar a una asamblea y que todos para que contraten nuevamente con el hospital. ¿Quién hizo esto? Pues yo creo que fue solamente el gerente o no sé qué pasó ahí, pero el gobernador, el gobernador no tiene conocimiento de eso. Me estuve hablando con él y él dijo que no sabía ni por qué resultaron no con droga en el centro de salud. La otra pregunta también que yo tengo aquí, pues mirando todo el informe, dice que en Gaitania hay 4 administrativos, ¿cierto? Pero pues me perdonan de pronto si no tengo el conocimiento, pero yo sé que solamente me he dado cuenta que hay un solo administrativo que es la enfermera jefe. También quisiera hablar sobre los médicos, pues valga la redundancia, ya lo dijeron, pero en Gaitania hay mucha necesidad de otro médico o de otros 2 médicos, porque es que pues no abarca, uno llama y marca, no hay cita, está todo ocupado. De pronto nos han dicho, no, pase por urgencia, pero pues muchas veces lo miran a uno y dicen, no, pero es que usted está bien, prácticamente tiene que ir como gateando para poder que lo pasen por urgencia, ¿no? También yo quiero hacer aquí de pronto una propuesta. Yo le decía a la gerente de que como comunidad indígena, nosotros la comunidad indígena se creció, no somos los poquitos que habíamos hace mucho tiempo, entonces nosotros necesitamos un médico estable en la comunidad, adecuado con alguno de los 2 centros de salud que hay en San Pedro o en La Palmera. Yo hablaba con el gobernador, dice que La Palmera, por lo que es más central, pero que haya un médico estable para la comunidad, porque pues se llama, no hay médico. Y si baja, pues de pronto por urgencia, entonces más bien nosotros solicitamos un médico para la comunidad. Muchas gracias.
Bueno, respecto a los administrativos también se refiere a facturación, 2 facturadores, está también de farmacia, que hace entrega y facturación de farmacias, y la enfermera profesional. Entonces ya tenemos 4 administrativos. Respecto a los médicos, nosotros básicamente lo que hacemos es para mirar el tema de la agenda, se envía un médico de planadas a Gaitania. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos 2 médicos en consulta externa en Gaitania. Y respecto al médico para el resguardo indígena, pues hay una cierta cantidad de trámites que nosotros debemos hacer pues, para habilitar los centros de salud. Entonces, esto pues nos lleva bastante tiempo. Nosotros ya pasamos el proyecto para el mejoramiento de los puestos de salud. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo precisamente este año es hacer las jornadas rurales. Y yo quiero resaltar que durante esta administración, yo creo que ha sido la administración que más presencia ha tenido en el resguardo indígena en cuanto a brigadas de salud. ¿Sí? Entonces, en un mes hemos ido hasta 2 veces a 2 veredas del resguardo. Caso puntual, el mes de mayo se estuvo en La Palmera, el primer jueves se estuvo en La Palmera y el último jueves se estuvo en San Pedro, y en abril, los últimos días de abril, estuvimos en La Bella. Entonces, nosotros estamos haciendo este ejercicio de esa manera que ciertamente se nos facilita más, y también no solamente llevamos médicos, sino que llevamos odontología, llevamos vacunación, llevamos planificación, y pues es también contarles que esperamos que estos servicios también las personas se tengan más. Nosotros llevamos los servicios y esperamos que se beneficien, o sea, que sí los aprovechen de cierta manera. Hemos llevado jornadas de vacunación y ha sido muy difícil, jornadas de planificación y muy difícil, y estamos haciendo el trabajo. Y yo creo, y lo reitero nuevamente, hemos hecho bastante presencia, no quiere decir que no vamos a continuar haciendo, pero sí, y esto debemos también resaltarlo. Bueno. O sea, y lo que nosotros decíamos hace un rato, frente al mejoramiento en la prestación de los servicios, y lo tenemos ahí en el direccionamiento estratégico, lo tenemos en el plan de desarrollo. Y qué bueno sería que el hospital pudiera llegar a todas partes y pueda tener eso. Pero fíjate que en estos momentos, por ejemplo, tenemos dificultades de médico, inclusive aquí en los servicios de urgencias. Entonces, cada vez que se hace ese esfuerzo de llevar una brigada, de llevar el médico al puesto de salud, de llevar el médico a la vereda, de llevar la enfermera, de llevar la higienista oral, el equipo es para que lo aprovechen allá. O sea, ojalá uno pudiera tener por lo menos un auxiliar en cada sitio para que ese auxiliar esté en contacto permanente con la comunidad, que se necesitó en un momento determinado con esa materna, con ese bebé, con ese niño, que esa persona sea la que canalice los usuarios en un momento determinado para que cuando vaya el equipo médico y sabe que el médico sabe que tiene 20 pacientes para ver, porque lo tenemos que optimizar. Nosotros ojalá tuviéramos un médico para que estuviera haciendo única y exclusivamente brigadas un día en cada puesto de salud. El lunes en San Pedro, tal día en La Palmera, otro día en La Estrella, otro de allí, con un equipo haciendo esas brigadas y haciendo esas rondas permanentemente para mirar. Pero entonces ahí lo que decía la jefe, si estamos haciendo las brigadas, miremos a ver cómo optimizamos y todos, cómo ustedes, la comunidad, cómo aprovechamos esos servicios. Pero que tenemos dificultades en estos momentos hasta para conseguir médicos, para tenerlos aquí en las sedes como tal, en los puestos de salud, sí tenemos dificultades. Pero créame, o sea, todo este ejercicio que estamos haciendo, las quejas que ustedes colocan, todas las sugerencias que ustedes nos envíen, también las felicitaciones, también recibimos eso, porque eso también nos incentiva a nosotros a seguir trabajando.
Pero todas esas necesidades y eso, por lo regular, pásenlo por escrito. En general, pásenlo por escrito, que así nosotros vamos viendo, porque ese sistema, lo que decía el doctor, lo que explicó el doctor Oscar, esas insatisfacciones, todas esas quejas, nosotros los acogemos y los convertimos en atributos de calidad. Miramos qué vamos mejorando cada día. ¿Sí? Pero eso es, yo creo que, no sé si le quedó bien la respuesta, pero pues, más o menos es lo que le podemos decir ahorita con lo que tenemos. Los hospitales, y como lo mostramos también en la parte financiera, nosotros tenemos que mantener un punto de equilibrio. Nosotros no podemos decir en un momento determinado, no, es que vamos a contratar toda esta cantidad de médicos, vamos a tener todo este personal, si en un momento determinado no vamos a tener la productividad y no vamos a tener los ingresos necesarios para poder sostener eso. Quebramos el hospital. Y ahí sí después, entonces ya no tenemos para contratar 12 médicos, sino que no tenemos para contratar médicos, porque entonces ninguno va a venir porque el hospital no les paga, y sí peor. Entonces hay que mantener el punto de equilibrio. Entre más mejoremos, entre nosotros nuestro flujo financiero, nuestros ingresos soporten esos gastos, si vemos generando el hospital utilidades, esas utilidades las vamos a ver revertidas en eso. Las vamos a ver revertidas en ese tipo de cosas. O sea, el hospital es de todos, el hospital es de la comunidad. El hospital no es de nosotros ahí somos temporales. ¿Ves? El hospital es de la comunidad y es de la gente. ¿Ves? Muy buenas tardes para todos. Frente al tema que se está tratando aquí, pues vemos que la rendición de cuentas es muy importante. La idea es que se haga extensiva para que la gente conozca los avances del Hospital Centro Planadas. Nosotros desde Bilbao agradecemos que se haya puesto en marcha y en funcionamiento odontología, así sea de manera preventiva, porque realmente la dificultad para nosotros transportarnos a Planadas es difícil, como ustedes ya lo saben y como lo han dicho. Yo considero que en Bilbao, no sé, pero yo creo que a petición del pueblo sí necesitamos otro médico, porque ya no tenemos sino uno solo, y cuando viaja uno, pues finalmente se queda la atención sin prestarse, y mucha gente va al centro de salud y se pierde el viaje, y esto hace que finalmente el hospital no sea productivo por esta razón. Otro tema, y es que administrativamente si vemos un desbalance en contraprestación con Gaitania y con Planadas, porque finalmente ya solamente vemos un facturador prácticamente, y hay veces lo vemos demasiado pues ocupado, tardes de la noche trabajando y con un exceso de trabajo muy grande, y esto pues yo sé que de cierta manera afecta el rendimiento del centro de salud. Y pues con la propuesta que se tiene de avanzar hacia la atención en los centros de salud, pues yo creo que esto nos va a ayudar mucho en la atención preventiva en las comunidades. Entonces yo creo que sí vamos avanzando, pero hay que seguir haciendo el trabajo, reconocerle a Marliby Salazar como gerente y a todo el equipo que ha estado atento aquí de este proceso. Vemos que están comprometidos con la comunidad del municipio de Planadas, y esto para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Bueno, respecto a la pregunta del médico, nosotros ampliamos la plaza de rural, ya pasamos toda la documentación para que desde el departamento ellos deben hacer un comité y luego postular la plaza al ministerio para que los estudiantes de medicina se inscriban y pues así tener el próximo rural. Entonces, como lo comentaba el doctor Diógenes, tenemos pues que hacer también unos ajustes, evaluar presupuestalmente, pero ya lo hicimos y estamos dispuestos a que una vez nos llegue el siguiente rural, vamos a tener 2 médicos, Dios mediante, en Bilbao. La invitación también es precisamente una situación que es muy común en Bilbao, es que la mayoría de las personas no están afiliadas a Planadas. Entonces, lo comentaba también en algunas áreas del municipio que son limítrofes con otros municipios o departamentos. Entonces, en temas de promoción y prevención, pues llevar una brigada a una parte donde la mayoría de personas están afiliadas, bien sea a Río Blanco o a Santa María Huila o a Taco, pues esto es un desgaste para la institución,
porque pues dejamos de dar a los que están afiliados para otra población. Entonces es una recomendación también para que las personas se afilien a Planadas, para que los familiares, amigos de ustedes que también aún están en el territorio, pueden estar en Planadas, pero están afiliados a otros departamentos para que hagan el proceso y pues se afilien a Planadas para que puedan acceder a muchos más servicios que estamos pues dispuestos a prestar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, quiero en este momento como representante de los usuarios en la Junta Directiva, escuchando yo hoy el informe que se está recibiendo de esta rendición de cuentas, ¿cierto? Es mi deber darle a conocer a ustedes de que pues todo se está realizando, la información que se ha venido recibiendo es basado ya a la realidad, digamos, de otras reuniones que hemos tenido nosotros como ustedes pueden ver en mí, que he estado siempre ahí dentro de la Junta Directiva en representación de todos los usuarios. Entonces, pues, ¿qué quiero en este momento aprovechar? Primero que todo, pues, como le estaba diciendo ahorita, de que todo se ha dado la información a algo real de lo que se ha hecho en las reuniones anteriores. Pues aprovecho también para felicitar el buen servicio que hemos venido recibiendo al hospital en manos de la doctora Marlibe, como también con el señor alcalde, que hemos estado otra vez, como digo, en reuniones frecuentes donde podemos mirar y buscar la forma de soluciones de pronto de algunas quejas, de algunas situaciones que de pronto se ha venido presentando por causas de que es muchas veces por situación de que no se encuentra el médico en el momento oportuno. Pero bueno, ¿yo a qué quiero llegar? Mire, la realidad es que ustedes, como los compañeros que están acá de la Alianza de Usuarios, que tomaron la confianza en mí y me dejaron que los representara acá dentro de la Junta Directiva, yo sí quisiera decirles a ustedes realmente, vean, si en alguna circunstancia puede haber una queja que de pronto por intermedio, digamos, en el caso personal mío, que puedo tener acceso directo con la Dirección de Salud del hospital, también con el señor alcalde, pues eso es lo que yo necesito de ustedes como representantes de usuarios, como estaba allá Policar, para la señora Miriam, bueno, a mi abuelo Novillo, que son la señora de Bilbao, que sé que ustedes, entre todos nosotros, podemos hacer un equipo para poder exigir, digamos, lo que nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Tener un buen servicio del hospital. Pero entonces, miren, yo he tenido oportunidades de que, conociendo mi número, me han llamado. ¿Qué he hecho yo? Ponerme, digamos, en contacto con la doctora Jacqueline, la de salud, y en muchas ocasiones ha sido oportuno porque hemos tenido facilidad de poder ver a doctora, pasa esto y esto, o cualquier circunstancia, y sé que he tenido la oportunidad de que me han buscado ayudar a solucionar las cosas, que eso es lo importante en este momento. Por eso es que hago, digamos, doy a conocer, ¿cierto? De que si en un momento dado, de alguna circunstancia, ustedes en ese caso, como me dijeron, yo puedo decir que me facilitan para poderme acercar, si es con la doctora Marribio o con la doctora Caterine, Jacqueline, podemos hacer, o sea, en este caso serviría como de puente para poder buscar qué solución le damos. Entonces, pues mire que yo he tenido esa oportunidad cuando me han llamado, que me conocen mi número, me he dado la tarea de ponerme, digamos, en contacto donde corresponde y hemos podido como encontrar la solución a estas personas, en estos casos de pronto que se presenta alguna dificultad. Lo que sí quiero quedar en este momento, quisiera escucharlo a ustedes, don Ovidio, señora Miriam, los que están acá, que si hay alguna otra situación, allá no me olvidé el nombre de Gaetania, que son personas que hemos estado dentro del comité de alianza de usuarios. Ese es el momento, digamos las cosas en este momento, porque ¿por qué lo digo yo? Muchas veces de pronto yo sé que hay circunstancias que de pronto se han presentado, por decirlo casi para los usuarios o nuestra gente, pensar de que hay un mal servicio.
No, muchas veces, como vuelvo yo lo puedo decir, ha habido circunstancias en las que no se facilita ya por cuestiones de médico, que no están al momento, o bueno, como ya lo conocemos. Pero yo sí quiero decirle a ustedes, es de que el principal queja que he venido recibiendo y que quiero que en este tarde pudiéramos mirar qué solución le diéramos, porque mire, es prioritario, es con relación a las citas por llamada. Ahí sí me quisiera que don Man nos explicara por qué razón, porque mire, es que yo siempre encuentro en las veredas, en los presidentes de junta, donde me dicen, Ramón, pero ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Que eso se cansa uno en llamar y no contestan, tantos números y no contestan. Otras veces he ido al hospital y lo primero que me dicen allá es que no, es que esto es por llamada. Tiene que primero llamar y ahí sí. Entonces yo sí quisiera de pronto pues como encontrar un mecanismo, cómo buscáramos, y si no en un caso contrario, cómo le respondiéramos a esta persona, o sea, que se le conteste, que se le responda de todas maneras, para que digan, mire, no se puede por esta y esta razón. Pero entonces el inconformismo que hay es porque no se les contesta, ¿cierto? Entonces yo sí quisiera dar como a saber de que si hay alguna solución en esto, pudiéramos resolverlo, porque por la realidad es que... Pero en sí, lo que sí quiero decir, para que ustedes vean de que es mi deber, porque sinceramente si yo no me manifestara en esta tarde en alguna cosa dirá, pero Ramón queda sentado, ¿para qué lo tenemos? ¿Cierto? Porque puede ser una de las razones, no. Yo estoy dando mi concepto, que en este momento se está prestando un buen servicio parte del hospital. Con las altibajos, anomalías que pronto por alguna circunstancia ya conocemos, eso ya es cuestión que se sale de las manos del manejo que se hace de prestar un buen servicio en el hospital. Pero hasta el momento sé que las cosas están haciendo bien. Entonces, pues yo dejaría por ahí, pero con gusto. Lo que sí les quiero decir es que de pronto ya muchos presidentes de junta tienen mi número. Si en alguna circunstancia si hace necesario de que podamos estar en contacto, pues si gustan yo les doy mi número, si lo quieren anotar. Mi número es 321-393-8526. A ese número me pueden llamar y yo puedo servir ahí ya como un puente para poder estar más de cerca con el de salud. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a darle respuesta. Vamos a darle respuesta a lo que dice don Ramón de las citas, de la contestación de las citas. Bueno, en la institución para las citas se manejan 2 líneas telefónicas y una de urgencias, ¿cierto? Conmigo hay otra persona contestando las líneas telefónicas. A las 6:30 en punto empezamos a contestar. 6:30. La niña coge un teléfono, yo cojo otro teléfono. Es mucha la entrada que llega para 20.000, 30.000 usuarios para 2 líneas telefónicas, ¿cierto? Para poderle contestar de inmediatamente al paciente que llama hay que colocar 33.000 teléfonos con 33.000 funcionarios. Para que si Pepito Pérez llamó, esté de una vez presto el funcionario a contestarle. Porque es muy engorroso, es muy duro. Y yo los invito a que un día de estos a las 6:30 se sienten a mi lado o al lado de la niña que me está acompañando, cómo se maneja el tema. Lo otro, si don Ramón me hace una llamada y un paciente no está ingresado en el sistema, me va a demorar 4 o 5 minutos pidiéndole la información. Cuando pasan esos 4 o 5 minutos, han pasado 20, 30, 40 llamadas. ¿Por qué? Porque tengo que ingresar el paciente para poderle dar la cita. Yo no le puedo ser grosero y colgarle y después tengo un problema, ¿cierto? Pero va a ser engorroso y siempre va a ser así. Lo otro, las agendas ahorita con la niña que me está acompañando las llenamos rápido. Porque dura 20, 30, 40, 50 minutos y llenamos las agendas. Pero esa es la respuesta. Son 2 líneas para muchos habitantes. Entonces, pero ahí estamos prestos a servirles, a colaborarles y el hospital de puertas abiertas para todos. ¿Listo? Bueno. Muy buenas tardes. Gerente, personal administrativo del hospital, todos los que nos acompañan de Alianza de Usuarios.
debido a las quejas que han habido en Gaitania por las citas y por la mala prestación del servicio de parte de las muchachas de facturación allá, me di la tarea de ir 2 veces a la semana, de esta semana pasada, a pararme allá haciendo fila, igual que lo hice aquí en Planadas, también vine. Lo que acaba de decir el señor aquí es real para las citas. Yo lo miré y la atención de las muchachas allá, excelente. Un personal médico con una capacidad para tratar la gente. De verdad que no todo es malo. A mí me parece que lo viví y lo vi. Entonces, no todo es malo. Que las citas se demoran y tendrán que hacer muchas llamadas para que el señor le conteste, porque es que no puede soltar el teléfono para atender la otra llamada, tiene que hacer todo el procedimiento con un paciente. Y lo que sí quiero es felicitarlos aquí a la doctora Marlivi por la gestión que han hecho. Hoy esta rendición de cuentas me parece excelente y el hospital no está mal, como lo dicen, que nos faltan más médicos. De pronto sí, para Bilbao, en Gaitania 2 médicos a veces salen poquitos, pero no todas las veces. Entonces lo que quiero darles muchas gracias y felicitarlos y que continuemos así y mejorando. Muchas gracias para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Ya nos excedimos un poco de tiempo, le agradecemos la asistencia. Feliz día para todos y esperamos un próximo encuentro. Mil gracias.